Un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, Ahí estamos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todes? Bien, bueno, es difícil estar bien del todo, ¿no? Realmente estamos atravesando juntos, bueno, por lo menos estamos haciéndolo juntos, ¿no? Una etapa de este país muy, muy loca, la verdad que es todo muy loco, están todos muy locos, están todos muy locos. Así que bueno, de todas maneras hay cosas que se van ordenando, cosas que van siguiendo su curso. Ahora vamos a estar analizando qué pasó o qué está pasando con la Comisión Libra, que finalmente les adelantamos ayer, ¿no? Pero hoy se dieron algunos pasos y aparecieron otras pistas en las que está conectada la droguería suizo-argentina. ¿Cómo vendía remedios esa droguería? Es impresionante la cantidad. Lo que a mí me causa curiosidad es si los remedios se entregaban o si eran papelitos. No lo sé. ¿A dónde fueron a parar tantos remedios? Porque fueron millones y millones y millones y millones y miles de millones de pesos los que recibió solo este año esa droguería. Y la verdad nunca nos enteramos que acá se repartieran remedios masivamente. Más bien todo lo contrario, ¿no? Venimos penando desde el año pasado que tener una medicación que uno necesita en esta época se ha convertido en una proeza, a diferencia, para los que dicen que son todos los políticos iguales, esa frase hecha que a mí ya me tiene los ovarios al plato, así empezamos, miren cómo empezamos, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar el tono porque ya esto está pasando de castaño oscuro, pero, pero bueno, realmente no, lo que está muy claro es que son un desastre y que esto para mucho más no da. No hay salida, no hay mucha salida para esto. Bueno, ahora analizamos por qué me parece que no hay salida para esto, que el tipo está muy sucio, está más sucio que una papa y que no hay desequilibrio mental que dispense esto. Nos metió en un bolonqui que no tiene perdón de Dios, ni de las fuerzas de la fuerza del cielo, ni del otro, ni de ninguno. Bueno, les voy a dar el teléfono 11 3200 0530, 11 3200 0530. Ahí pueden dejar los mensajes cortos para nutrirnos en el último cuarto de hora del programa. Y de esta manera arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Toma aire. Acá estamos. Yo pensaba recién, ¿no? ¿Qué castigo? ¿A qué castigos nos sometemos nosotros mismos, ¿no? ¿A qué castigos gratuitos se somete esta sociedad por el miedo creado, por el miedo acicateado, esculpido, tallado por el poder de sectores medios que no quieren de ninguna manera que los de abajo levanten cabeza? Eso es básicamente el reflejo del gorila. Y eso es básicamente lo que se llamen o se autoperciban gorilas o no, es lo que traba a esta sociedad que durante muchas décadas la sociedad argentina estuvo muy orgullosa de la existencia en términos regionales de un segmento amplio, de un segmento grande
de clase media, que implicaba no solamente pertenecer a la clase media en la Argentina desde que yo tengo uso de razón y bueno, pertenezco a esa clase también, ¿no? Eh, Implicaba no solamente, bueno, comer todos los días o tener las necesidades básicas satisfechas, no estoy hablando de estatus, no, estoy hablando de qué significaba en términos materiales, de cuestiones resueltas, ser, pertenecer a la clase media. Había problemas que pertenecían a los sectores populares, es decir, dolores, preocupaciones, insomnios, malos momentos, disyuntivas, elecciones difíciles que tenían que ver con la vida cotidiana de los sectores populares. Y para llevarlo a esta época, para traerlo, mejor dicho, a esta época, las disyuntivas de los sectores populares más o menos fueron siempre las mismas, pero por épocas fueron otras. En los 3 gobiernos kirchneristas, las preocupaciones de los sectores populares estaban puestos en ver si se hacía el cuarto del fondo para el hijo que se emparejaba, o si se hacía el petitorio para el asfalto de la calle, qué sé yo, ese tipo de cosas que tienen que ver, por supuesto, con la calidad de vida. Pero la comida, con qué llenar el estómago, no era una preocupación extendida en los sectores populares, porque funcionaba el Estado y funcionaban muchas organizaciones intermedias que recibían recursos del Estado. Y esto no es una pavada. Todo eso que persiguió desde un principio, desde un primer día, Petovelo, lo que persiguió en su momento Carolina Stanley, que supo hacer buenas migas con algunas organizaciones sociales, ¿no? Pero incluso, bueno, con mucha más lógica, la mafia tiene más lógica que el fascismo. La mafia macrista ha sabido, bueno, terminar un gobierno, no logró ser reelecto, pero logró terminar un gobierno Macri, y con ideas muy parecidas a las de Javier Milei, pero con ubicación en tiempo y espacio, que es a lo que yo siempre me refiero. Macri es un mafioso que está ubicado en tiempo y espacio. Es muy difícil que se mande una de las cagadas que se manda Milei, porque, bueno, porque no es ahora o nunca para Macri. Macri nació en cuna de oro, no es ahora o nunca. Este otro, que es un lumpen, bueno, y la hermana, bueno, sí, la verdad que lo que estamos viendo es que roban como desesperados y que es ahora o nunca. Antes de seguir con este desarrollo que tiene nuevos capítulos hoy, se fueron a Corrientes. Todavía estamos desculando lo que pasó ayer, porque creo que por lo que pudimos reconstruir por los videos más tarde, no cuando estábamos al aire nosotros, que recién estaba ocurriendo el tema de la huida, tuvieron que, no me acuerdo qué diario de estos pedorros titulaba, tuvieron que extraer a Milei, ¿no? Como si fuera una muela de juicio. Bueno, lo tuvieron que volver a extraer hoy en Corrientes, se lo pasan extrayéndolo de todas partes, porque no lo quieren. Milei, la gente no te quiere. No hiciste nada para que te quieran. ¿Por qué te querrían? Es increíble que se sorprendan de que la gente lo putee. ¿Y por qué no te putearían? Si hace 1 año y medio que lo único que trae son desgracias. ¿De dónde sacaron que no lo van a putear? Es increíble. Y siguen yendo sin seguridad. Siguen yendo sin seguridad y uno termina pensando, como amagaron algunos analistas hoy a la mañana, que lo de ayer tampoco fue un descuido. Este tipo, bueno, se expone de una manera descomunal, pero no se expone porque es valiente, es un cagón. Porque si se tuviera que exponer en este momento en cosas realmente para gente con espalda, se tendría que hacer cargo de la hermana que tiene. Pero no se puede hacer cargo de la hermana que tiene, porque su hermana es su refugio. Vaya refugio que te fuiste a buscar. Eso sí, plata no te va a faltar. Bueno, hoy fueron a Corrientes y miremos lo que pasó. Con unos carteles, con fotos de Karina, con fotos de Almirón, junto con Karina y con Martín Menem.
Ustedes ven que acá son unas... A ver si les podemos preguntar. Hola, disculpa, ¿ustedes pertenecen a alguna agrupación? No, acá no pertenecemos a ninguna agrupación. ¿Sabés lo que pasa acá? Es que estos tienen que volar acá de corriente. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere venir a hablar Milei? Nunca. ¿Qué son vecinos? Vecinos que manifestamos, soy mamá. ¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles? Sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá los mismos vecinos no le reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín, teniendo miles de barrios humildes que necesitan? Jamás caminó un barrio humilde, viene a pisar un asfalto? ¿Por qué? Porque no le da la pelota para caminar un barrio. Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan. No se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió. Agredió periodistas en Buenos Aires, lastimó viejos, Eso no se hace. Bueno, más claro, échale agua. Te acaban de decir por qué nadie te quiere. Es evidente, por lo que decía la señora, no era Corrientes esto, era Junín, era ayer. Pero en Corrientes hoy pasó exactamente lo mismo. Y la periodista de La Nación, la insidiosa periodista de La Nación, que cree que un grupo de vecinos es incapaz de hacer un pasacalle, querida, no hace falta ser de una organización política para mandar a hacer un pasacalle cuando te avisan que va la hermana del presidente. Es increíble cómo acicate Infobae se ha vuelto una basura. Digamos, no lean Infobae si no quieren ser operados. Y si ven Infobae, léanlo como lo que quiere que sepamos la Embajada de Estados Unidos. Es lo único que se puede hacer con ese diario. La verdad, cada título que veo es algo, pero es de una desvergüenza. Bueno, y confirma lo que siempre les digo, y creo que ya a esta altura es una tarea pedagógica. Miren los diarios grandes que quieran, pero no los miren como medios de comunicación, porque no hacen comunicación. Mírenlos como panfletos de propaganda de la derecha y de la ultraderecha en esta región, y se van a enterar cuáles son los planes que tiene la Embajada de Estados Unidos para nosotros. Es para lo único que sirve leer los diarios grandes. Son una vergüenza, y da vergüenza ser periodista leyendo. ¿Para qué están usando los medios de comunicación que ya no son medios de comunicación? Esto es fundamental entenderlo, porque si seguimos diciéndole medio de comunicación a algo que no lo es, terminamos confundiendo a todo el mundo. Y nosotros que nos dedicamos a la comunicación, que venimos haciendo comunicación toda la vida, tenemos la obligación de alertar a la gente cuando un medio de comunicación deja de serlo y empieza a ser un medio de operación psicológica. Y esto hay que decirlo, repetirlo, incorporarlo, y que ustedes lo sepan, que lo sepan como un reflejo condicionado, que es lo que ellos han logrado con la palabra cuca, que todo el mundo reacciona como si cuca fuera sinónimo de ladrón, cuando el que está robando, la que está robando a cuatro manos es Karina Milei. Entre otras malas noticias, además de que no puede circular libremente por todo el país, libremente sí puede circular, tiene todo el derecho de ir para donde quiera, no hay piquete, no hay nada que se lo prohíba. Lo que pasa es que cuando la gente no te quiere, porque le cagaste la vida desde el primer día como presidente, y no te diste cuenta porque para vos no existe la gente, no está en tus cálculos, no está en tu planilla, no está en tu sensibilidad, no está en tus heridas, no está en tu mente, no está en tu conciencia. Bueno, es hora, Javier Milei, de que esté en tu conciencia las muertes que provocó tu gobierno, el dolor que provocó tu gobierno y que sigue provocando. Todo lo que decía esta mujer ayer en Junín es exactamente así. Y no hace falta ser cientista político, no hace falta ser psicoanalista, no hace falta ser semiólogo, no hace falta un carajo para darse cuenta de que acá hay un plan planificado para causar la muerte, sí, la muerte de mucha gente. Estos tipos realmente son una manga de criminales. Pero además de ser una manga de criminales, porque hay mucha gente que ya murió, nadie la contabiliza, nosotros no tenemos tiempo. No tenemos equipos de investigación, pero hay gente que sí los tiene, podría hacerla, no lo hacen y se dedican a contarle las costillas a cualquier dirigente peronista, digo peronista para generalizar un poco, pero hay peronistas que no tienen ningún problema, también, tampoco.
porque no pueden tomar la información tal como viene. Les decía, para no dejarlo afuera, que apareció otro tema con Andis, con el tema de los discapacitados y los robos entre funcionarios y la suizo-argentina. Por eso escapaban los tipos, porque tienen el culo más sucio que no sé qué. ¿No? Porque uno piensa, bueno, dueños de laboratorio, va la policía, si no tenés el culo sucio, les convidás un café y que miren lo que tengan que mirar, pero esta gente se escapó porque saben lo que están haciendo y están haciendo cosas que no son legales. Está bajo la lupa ahora Osprera, que es la obra social, por supuesto, de los peores rurales, que son otros sujetos sociales y políticos que la ultraderecha ha usado como mano de obra y como fuerza de choque toda la vida, primero con Barrio Nuevo, después con... Bueno, pero los han querido usar también como fuerza reaccionaria, los ojeros, ¿no? Todos esos. Bueno, para hacerse las cortas, y porque ya no tengo tiempo, pero hay un nuevo interventor que es macrista, es Marcelo Petroni, que también pedía a la suizo-argentina, Cometa, y que también repetía la frase, y esto es un indicio, porque hay que buscar esa frase en otros lugares. Eh, Petroni le decía a su interlocutor en la droguería, Lule y Karina, soy yo. El Estado soy yo, ¿se acuerdan? ¿Cómo terminó el del Estado soy yo? Bueno, esperen un poquito. Ya venimos.
¿Cómo Ahí le va a estamos. él? Vamos, se estaba acordando de sus bolitas de cuando era chiquito. Sí, la bolsita. ¡Ay, ruso! Dijiste que Bolsitas. jugabas a la bolita. Yo jugaba, claro, y al Tinenti también. Muchos no entenderán qué es, pero yo tenía mis Yo sí, bolsitas. yo sí. Efectivamente. Bueno, les voy a contar qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando un extraordinario tema que se llama Chiquillada, escrito por José Carabajal el Sabalero, pero en esta ocasión interpretado por el inolvidable Leonardo Fabio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí estamos, se supone. Aquí estamos. Creo. Bueno, estoy leyendo Pequeño Listado Criminal Libertario. Sí, me puse a hacer un regamiento a partir de ver yo miro de vez en cuando las actividades, la presentación de resoluciones y de leyes en la Cámara, en el portal de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. Y encontré una cosa que me llamó la atención, que era un pedido de informes respecto a la utilización por parte de Javier Milei de el $1.000.000 recibido como premio en Israel el 12 de junio pasado, cuando en una fundación, la Fundación Génesis, le entregó un shofar, lo digo en su verdadero idioma, en hebreo, que es como una especie de cuerno con el cual se llama históricamente al rezo, ¿no? El shofar, sobre todo se utiliza en el Día del Perdón, es un cuerno histórico con el cual se llama a rezar en el Día del Perdón. Bueno, eso le regalaron a Milei, un shofar, y le regalaron $1.000.000. Entonces, Qué lindo que te regalen $1.000.000, sí, pero el pero presidente no puede vamos a aceptar ver. regalos, ¿no? Vamos a ver, me puse a investigar y escribí una nota, de hecho, hoy, en la letra ñ, que es los negocios de Milei en Israel, que remite a esto. Empezó a partir de una presentación que hizo el diputado Itai Hackman, con quien hablamos, si no me equivoco, ayer o Ayer. anteayer, que vi que hizo un pedido de informes respecto a qué pasó con ese $1.000.000, porque la ley de ética pública exige que los funcionarios que reciben donaciones, regalos, obsequios, reconocimientos, tienen que ingresarlo en un lapso de 25 días en el registro de donaciones y regalos de los funcionarios públicos. Porque es Aquí un regalo al Estado, no a la es, persona, al en la medida de que es presidente. recibido por un presidente de la nación, es un regalo al Estado, ¿no? Recordé, y seguramente vos recordás, Sandra, un caso muy escandaloso de la década del 90 del siglo pasado, cuando se le regaló una La Ferrari. Ferrari, que era mía, mía, mía. Exactamente, Y que a andaba a Carlos 200 Saúl, kilómetros por la ruta 2, el presidente de la a Nación. Carlos Saúl Menem, y busqué como antecedente esa historia, y efectivamente el señor Carlos Saúl, que decía la Ferrari es mía, La mía, mía, Ferrari es mía, mía, mía. tuvo que entregarla al Estado como corresponde. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Queremos el Empecé a palo buscar, verde, queremos el palo verde. ¿Qué pasó? desapareció.
¿Cómo ¿no? que desapareció? Claro, no fue registrado, no fue registrado. Viste que Milei tiene O esta sea, cosa fue de que encanutado, no que desapareció, fue no, ahora encanutado. vamos a A explicar el ver, detalle y después le vamos a completar con algunos otros elementos de la criminalidad liberticida, le llamaría yo, ¿no? perfecto. Él tenía la obligación en 25 días y registró solamente el cuerno, ¿no? El cuerno, El cuerno lo solamente. registró, el cuerno lo registró, pero lo otro no lo registró. ¿Y sabés lo que hizo ¿Qué el payaso hizo? este? ¿Qué hizo? Puedo Es creer cualquier increíble, cosa a ¿no? esta altura. ¿Qué hizo? Empieza con una investigación hecha efectivamente por el diputado Hagman, que ve que recibe el premio, no lo declara en Argentina y hace más o menos 10 días atrás encontramos que el premio Milei se lo entrega a una fundación. O sea, recibe el premio de la Fundación Génesis y se lo entrega a una fundación radicada en Nueva York, ¿no? Ah, Este aquí, no, pero estos tipos son payasos, como bien vos dijiste, son lúmpenes. Este aquí, que la fundación a la cual le entrega el donativo de $1 millón es la misma organización que se lo dio. y Es decir, entonces, pero no, peor aún. La Fundación Génesis, que le entrega $1 millón a Milei, ¿sí? El 12 de junio, el 10 de agosto, hace 10 días, arma una fundación en Estados Unidos que se llama AFOIA, ¿no? sí. AFOIA. La Fundación AFOIA está creada por la Fundación Génesis. ¿Eh? La Fundación Génesis en Israel le entrega $1 millón a Milei. La Fundación Génesis se traslada a Nueva York, funda una organización que se llama FOIA, que es para articular a países de América, pero la Fundación AFOIA es de hace 15 días. Y 2 días después de la Fundación AFOIA en Nueva York, Milei le dona el $1 millón que le entregó. Para hacerlo fácil para ¿Y la cómo gente, podemos entender esto? esto es, el tipo hizo lo siguiente, le dijo, che, pero este palo verde, si yo tengo que declarar en Argentina, me lo sacan. Me lo Entonces sacan, yo, se lo tengo que dar a los negros. claro, entonces les pido que me garanticen que yo lo pueda utilizar cuando dejo de ser presidente o antes. Ah, lo Quédate dejó para tranquilo. dentro de un rato. Claro, quédate tranquilo. Vos me lo devolvés, yo te lo cuido y después Ah, se lo cuidan hasta que deje de ser presidente. o a lo mejor digamos, legalmente le dicen que se lo cuidan, pero abajo de la mesa se lo dan. Lo escandaloso es que él le dona $1 millón a los mismos que se lo donaron en otro país y que quien funda esa organización, quien inventa esa organización sin fines de lucro, son los mismos que se la donaron. Es un escándalo a todas luces y por eso Italia está pidiendo información. Pero pide información no solamente sobre eso, sino que eso es típico, debe tener el 3% de su mujer, Todo, perdón, tres, se me sí, no es escapó, su de mujer, es un su lapsus hermana. bastante natural, pero el tres ya es Exactamente, hemos visto como, escenas hemos visto maravillosas escenas por de... todo el país con el 3 penetró, Exactamente. entró De la hecho, bala, entró la bala. Ivy Cángaro publicó una cosa, esto es dato de color que me encantó, Sí. dijo que este trabajo que está desarrollando genera mucho estrés, que ella se queda con el porque le están afanando estrés. Qué tesoro que sí. Genial. Muy bien. Pero bueno, esto me abrió el apetito para tratar de listar un poco los antecedentes de este desesperado por el dinero. Hoy Franco decía que Milei no se ata a una caja fuerte. No le interesa la plata, dice Franco. No le Ah, mire, interesa la no plata, no. ¿Y No cómo le se va a ata a una caja interesar si fuerte tiene una porque hermana que se está ocupa de vacía, eso? Sandra. La caja fuerte está vacía, se la están robando toda a Pero mano además alzada. Son unos tiene alguien que se desesperados. ocupa de la plata, él puede pasar por un desinteresado si ya sabe que la Claro. plata está. Bueno, yo voy a hacerte un detalle de alguna manera de antecedentes de este desfalco, porque esto es un delito. El tipo Claro. no puede quedarse con plata que le entregaron en tanto presidente de la nación. No, Puede tiene que quedarse tener con un esa plata acá. papelito, con un reconocimiento. Bueno, y Ty Hackman no solamente pide
que se especifique quién se la dio, cuándo se la dio, en qué bancos fue depositado, cómo fue trasladado, qué hizo con la plata, etcétera, sino que además le pide algo clave. Vos firmaste un documento que se llama memorándum, está en la nota mía en la letra Ñ, que se llama Los negocios de Milei en Israel. Vos firmaste un memorándum con Netanyahu que no figura en ningún lado. El memorándum implica la lucha contra el terrorismo, garantías, encuentros de seguridad, de patrullaje de ámbitos anfibios, de tecnología. Nadie conoce ese memorándum. ¿Vos podés creer que un presidente de la nación firme con otro premier, en este caso con Netanyahu, Y nada menos que y no se con un sepa? tipo. No, no, y es Mirá, doblemente peligroso que sea como un memorándum con Netanyahu y que sea secreto. obviamente, no, pero además no fue estipulado en términos secretos, fue dicho públicamente. Incluso el embajador argentino en Israel dijo la importancia de una conferencia de prensa diciendo, no, es muy importante lo que hemos firmado, y con esto vamos a tener más vínculos de seguridad entre Israel y Sí, Argentina, porque etcétera, Israel etcétera. tiene una seguridad de puta Claro, madre. nadie conoce un acuerdo bilateral que debe ser puesto en el boletín oficial. Bueno, ambas cosas está pidiendo, con lo cual estamos frente no solamente a delincuentes, eh, digamos, que no tienen límites, que afanan a mano alzada, sino tipos que ponen en peligro la seguridad de nuestro país al firmar, en este caso, acuerdos bilaterales con alguien acusado de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y con potencialidad de ser caracterizados como genocidio por parte de una institución que Argentina reconoce como válida, que es el Tribunal Penal Internacional. Cuando uno ve esto, dije, bueno, a ver, voy a hacer un listado de algunas cosas de esta gente que son realmente una manga de delincuentes. En julio último, el periodista y precandidato a diputado nacional de la Libertad Avanza por Chubut, Ricardo Bustos, fue detenido por violar una restricción en relación a un niño de 10 años ¿Y por con qué quien tenía se una sacó. restricción con un niño? ¿Qué le La había hecho al restricción niño? estipulada por la justicia, no se podía acercar a un pibe de 10 Pero porque años algo le debe haber hecho al pibe porque, para que no se pueda porque acercar. amenazaba al pibe y a su padre, ¿eh? Y a pesar de eso, de que la justicia le estipulaba una perimetral, el tipo la violó y se sacó una foto con el pibe, ¿eh? No voy a decir el nombre del chico, etcétera, etcétera. No. Es un niño de 10 años, y el padre lo denunció y fue demorado inicialmente, con posibilidades de detención, este señor, que es un diputado nacional, que se llama Ricardo Bustos. En Misiones, yo no sé si lo recordarás, yo creo que sí, Sandra, que tiene que ver, insisto, con esta manga de delincuentes, el diputado provincial de Misiones, Germán Quisca, y su hermano fue Teófilo. condenado a 14 años de prisión por difundir material de pedofilia. Sí, Por esa época, absolutamente. fíjate qué interesante la coincidencia. El gordo Dan, Parisini creo que se llama, santiagueño de origen, Parisi, parece. sí, bueno, santiagueño de origen, solicitó en su programa de streaming o pidió que el diputado nacional Esteban Paulón lo calificó de pedófilo, deseándole que se contagie de SIDA, evidentemente en relación a una supuesta identidad sexual de Esteban Paulón, que no es un delito en la No, parece Argentina. Mirta Legrand el Gordodán. Exactamente. Fabricio Martínez, barra brava del Club La Ferrer, coordinador de la Libertad Avanza, hoy muy importante en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, marcha a ser una clave en las próximas elecciones, involucrado en varios tiroteos. ¿Eh? Es un Tiroteos de hombre, es tiros. el hombre fuerte de Sebastián Pareja en la tercera sección electoral. Eh, El que dijo, perdóname, pero Pareja es el que dijo ayer que los vecinos que lo insultaron en Lomas son discapacitados.
Así es, así es. Bueno, este señor no se relaciona con esos a quienes acusa, sino que tiene como responsable territorial a Fabricio Martínez, quien participó de varios tiroteos, incluso recibió 14 balazos y una herida en el marco de internas de la Barra Brava de La Ferrer. 2 de ellos le pegaron, se salvó de pedo, digamos, y se lo vio arriba de un colectivo de la línea 621 con parte de la barra, mostrando armas de fuego y disparando al aire. Es el culata de Sebastián Pareja y se lo acusa, insisto, además de apropiación de lotes privados en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Una pinturita. Detuvieron, a ver si voy a llegar, ¿no? Y creo que no, me parece que voy a tener que dejar parte para el lunes. Detuvieron al candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, Federico Bojanovich, por violencia de género. Actualmente Bojanovich es un alto Pero como funcionario existe la violencia de género, entonces. Sí, alto funcionario del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petrovelo y es candidato todavía a diputado provincial. Está acusado de delitos de lesiones graves en contexto de violencia de género porque le pegaba a una mujer. Sigo, aunque sea por 2 minutitos más que tengo. Paola Albarracín, expareja del diputado bonaerense de la Libertad Avanza, de Sebastián Pascual, ha sido imputado en delitos de corrupción, irregularidades laborales, violencia de género y conductas indebidas contra su expareja Paola Albarracín, quien lo denunció a Sebastián Pascual. Maximiliano Cobas, candidato de la Libertad Avanza en Lobos, golpeó de forma brutal a su mujer mientras era video grabado por uno de sus hijos. El video se convirtió en Trend Topic hace 2 semanas atrás. Yo lo vi, es escandaloso. Ese es Maximiliano Cobas, candidato de la Libertad Avanza en Lobos. La diputada nacional por Neuquén, Nadia Márquez, hija del pastor evangélico Hugo Márquez, llegó a la política luego de ser jefe de bloque en la Libertad Avanza y tiene una condena por estafas vinculadas a cursos universitarios de universidades inexistentes. Fue condenada por decir que la Universidad Regency, de la Unidad Cristiana Internacional, proveía titulaciones. Fue condenada a una probation, última, por ahora, que es de Salta. El concejal libertario Pablo López fue acusado de abuso sexual y será enjuiciado ahora en octubre. La causa incluye evidencias respaldatorias de videos. La justicia ordenó secuestrar sus 2 celulares. Su mentor político es el gordo Dan Daniel Parisini. Una más, sí, creo que tengo. La diputada nacional María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, atacó a los periodistas que difundieron los audios y videos en los cuales queda incorporado Pablo López. Orozco calificó a los periodistas como ensobrados y lacras. Podría seguir, tengo 3 páginas, apenas llegué a 1:30. Propongo que para la semana que viene la voy a seguir. Nada más. Bueno, gracias. Justo me sonó el teléfono. Vamos a una tanda y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Gustavo Garzón, Carlos Polimeni y Marina Iglesias, te saludamos. ¿Cómo va? Parece que la película canchera no tiene ninguna importancia. El debate es mucho más profundo porque la película, que yo la vi, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé, y me pareció una película mediocre
y el debate también me parece muy mediocre, que se genera en torno a la película. O sea, no vale la pena ese debate. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Como la mega está riendo, como la rabia y la boa, hemos venido a cantaros que se ha hallado la presión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no hemos ido para callar. Ocupemos los espacios que no quisieron llegar. No fue nada por defecto, ni hemos sido papelas. Se construyó los cimientos del sistema para detrás. Somos quien nunca se rinde, tiene una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo el camino, la libertad se conquista con las ganas de luchar. La del coño no me puede detener, termina sin campaña, Machirulo, escóndete. Escóndete.
Somos las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra. Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todos. Ya no veo caer coño, no me puedes detener. Me miras y me han parido, más sin un responder. Ya no veo caer coño, no me puedes detener. Me miras y me han parido, más sin un responder. Más sin un responder, más sin un responder. Bueno, ya terminó el tema feminista, qué lindo tema, justo para recibir a Lucía. Efectivamente, estábamos escuchando un tema de la cantante española Tongo que se llama Machirulo, Ay, me encanta que escóndete. se llame Tongo, no la conocía, ¿se llama Tongo? Así es, ese es su nombre artístico, digamos. Es un buen nombre para ponerse en este momento. Me voy a Así es. autodenominar Tongo. ¿Cómo le va, Lucía García Irguinson? Bien, me parece que también es un buen remate para lo que venía planteando Jorge, ¿no? En relación a los candidatos libertarios, además. Tongo, 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 todo Tongo. Tal cual. Y Tongo es lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en materia de discapacidad en nuestro país. Por supuesto que es el tema, el 3% de Karina, la corrupción, Españolo, los audios. Un poco la intención de hoy es recuperar cuál es la realidad que están atravesando las familias que tienen personas con discapacidad, que ya venían atravesando, ¿no? Antes de esto, Sí. pero que todavía, o sea, no es que se modificó nada en términos de las políticas públicas de asistencia. Hay que decir que Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy avanzada, que implica un poco modelo de repensar que lo incapacitante son los contextos y no las limitaciones que puedan tener las personas por distintas condiciones, ¿no? Y bueno, y entonces ahí se prevé, se pretende un Estado activo adaptando el transporte, lo edilicio, Es como un lo consenso laboral. global ese, es un consenso global, no, no Consenso es que... global Sí. que llevó mucho tiempo en construir, pero que además, digo, Argentina adoptó como convención en su marco constitucional. Por eso hay leyes en materia de discapacidad que son muy protectoras de derechos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. los tratamientos para las personas que tienen el certificado único de discapacidad implican el 100% de la cobertura de todo lo que necesiten. Y sabemos que hay algunas condiciones, por ejemplo, el autismo, que requiere de una cantidad de profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas laborales, y bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, el impacto que tiene el retiro de la pensión por discapacidad y los bonos, que dan un total aproximado de 270.000 pesos por mes, más la cobertura de todos los tratamientos, es o sea, te arruina la vida Sí, sí, directamente, ¿no? Te sí, sí, destroza las todas condiciones. esas familias están como con la vida suspendida para ver cómo continúa. Y los pronósticos inclusive, ¿no? Porque los niños, niñas, cuando son tratados desde muy chiquitos, cuando se detecta rápidamente, por ejemplo, la condición de TGD o de TEA, bueno, la verdad que la perspectiva de vida de un niño que es acompañado desde el inicio a la de un niño que no es acompañado es absolutamente diferente. Entonces, hay muchísimas cuestiones que están sucediendo. Las personas con discapacidad les cuesta mucho el acceso al trabajo, pero además a veces es incompatible con el cobro de la pensión. Entonces, las situaciones son complejas para esta población, que es el 12% de nuestro país, ¿eh? Ojo. Sí, claro, No es, claro. No, es no, un no, la sector discapacidad no importante. está tan lejos de todos. Exactamente. Y además, como dicen las personas que laburan con discapacidad, todos somos potencialmente discapacitados porque nos Y puede sí, pasar algo, un accidente en algún momento de la vida que nos deje incapacitados en algún sentido. Entonces, la realidad que tenemos es que de 1.180.000 pensiones que había vigentes,
antes del inicio de esta gestión, ya hay 300.000 que fueron dadas de baja. No se sabe el número Y exacto. porque no hay ningún patrón lógico que indique por qué fueron Claro, esos sino otros, ¿no? No, porque se complejizaron los sistemas de validación de los CUD. Entonces, vos tenés que ir, incluso cuando tenés condiciones de por vida, nuevamente a validar que sos ciego de nacimiento, por ejemplo, Claro. al centro de atención, que es uno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay uno solo para toda la capital. Montones de provincias se fueron cerrando y ni siquiera hay uno en la provincia. Tenés que Es que viajar. esa es la idea de Sturzenegger, es justamente dificultar tanto el acceso, es de una perversión que no tiene nombre, que sea tan difícil el acceso que la gente renuncie en el camino. Exactamente. Bueno, para tener una dimensión concreta, material, humana, de qué es lo que implica todo esto, hablamos con Jazmín Ocampo. Ella fue fundadora de Padres y Madres de Chicos con TGD y TEA, y nos contaba, cuando le preguntamos esto, ¿no? El impacto del Estado en la vida de una familia con discapacidad, nos decía lo que vamos a escuchar. La detección del autismo, que bueno, que hemos peleado una ley, con lo cual hay protocolos para la detección, que eso ya de por sí es presencia del Estado. En el diagnóstico también hay, bueno, los mejores lugares siempre son los hospitales públicos, accesibles, que son los que brindan diagnóstico. Hay un montón de lugares privados, pero el Estado lo brinda. Y después, bueno, en las prestaciones, ¿no? Las personas con autismo, las personas con discapacidad requieren un montón de dispositivos terapéuticos, educativos, de traslado, terapéuticos de diversas disciplinas que tienen que confluir, que trabajar de manera integrada: psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, bueno, y muchísimas intervenciones que gracias a una ley que tenemos en la Argentina, que es la ley 24.901, que es la ley de prestaciones, que obliga a las obras sociales a cubrir el 100% de los tratamientos y los requerimientos de una persona con discapacidad. Bueno, eso es el Estado, ¿no? En la vida de las personas. Yo tengo un hijo con autismo que hoy tiene 20 años, que es autónomo, está estudiando un terciario, porque pudo tener, gracias a estas leyes, gracias a un Estado que garantizó los derechos de mi hijo, pudo tener desde sus 2 años, desde el diagnóstico hasta hoy, un montón la cobertura de un montón de profesionales y terapias al 100%. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Claro. Es la diferencia en la calidad de vida, en la posibilidad del desarrollo, de una vida más plena. Hay otro ingrediente para esta perversión de la que hablábamos, ¿no? En esto de revalidar el CUD, que es que además les dicen que a las personas con discapacidad que les mandaron la notificación al domicilio, pero Sí. resulta que esa notificación nunca llegó. Nunca llegó, y entonces la gente se angustia porque la busca en spam, la busca en Se sienta en notificaciones, falta. se siente culpable, cree que se mandó una cagada, que qué pasó, le preguntan a la suegra si no llegó a la casa de ella. Exactamente. Es terriblemente, son de una perversión inimaginable. Inimaginable. Y de alguna manera remiten al modelo espartano, ¿no? Porque además usan Al modelo espartano de gente que no se mira al espejo, te diría, porque si los libertarios se miraran al espejo, los tiran por el barranco a todos. te Deberían diría. autogestionarse el CUD. Claro, sí. Pero digo, Si porque ustedes me permiten, meto un bocadillo chiquito. Por favor, dale, mete Chiquito, bocadillo. no, ¿sabe por qué? Porque el tema de Esparta. A él le digamos, gusta Esparta. no, que era una sociedad construida para la guerra. Sí, ya Entonces, sé, no pero estoy estamos justificando hablando de la otra lógica cosa. espartana. Lo que quiero decir es que estos miserables, mezquinos y cobardes que se van en moto corriendo cuando 2 personas simplemente se enojan con ellos, son justamente lo contrario de cualquier lógica ascética y espartana. Son una manga de cobardes que realmente son capaces de pisar a los débiles, pero no, obviamente, de enfrentarse a situaciones complicadas. Nada más. Tranquilo, Jorge. pero que además usan como sinónimo de insulto y de descalificación todas las alusiones a situaciones de discapacidad, mogólico. Ayer Parejas dijo, son discapacitados, ¿no? Sí, Para como un insultar a la insulto, gente como... de Sí, Lomas sí, de por eso Zamora. te digo, Pareja es uno que nunca se miró al espejo.
Escúchame, pareja no le puede decir discapacitado a nadie. Pero aparte, digo, hay que llegar a esa construcción donde eso, ¿no? La discapacidad, tener alguna condición diferente de nacimiento o por algo que te sucedió, es un agravio, ¿no? ¿En qué sociedad eso es un agravio y no una razón en todo caso para tener más consideración con esa persona, más cuidado por garantizarle los derechos, ¿no? Digo, realmente es en estas situaciones donde vemos el extremo de la lógica de la crueldad llevada a su máxima potencia, ¿no? Y yo te quiero agregar una cosa que por ahí no es muy simpática de decir, pero me parece que hay que decirle en estas instancias. Creo que esto es un momento como para yo estoy de volver a poner en valor cosas, ¿no? La palabra política, la palabra libertad, y también me parece que hay que poner de nuevo en valor lo políticamente correcto. Porque tuvimos muchos beneficios y vivimos mucho mejor gracias a lo políticamente correcto. Y mi ley surge después de la pandemia como algo políticamente incorrecto que nos trae hasta acá. Y que pareja diga que los que protestan son discapacitados es políticamente incorrecto y es una mierda. Totalmente. Y lo que todos los días hace el presidente de la Nación en todas sus expresiones. Bueno, de esto también hablamos con Jazmín Ocampo. Yo le pregunté en qué medida impacta los discursos de odio respecto y el ataque permanente a la discapacidad y las acciones, ¿no? Porque aparte no son solo discursos, después se traduce en esta falta de políticas y en esta perversión en garantizar, en no cumplir con la obligación de garantizar los derechos, ¿no? Y esto nos decía Jazmín. Y creo que, bueno, que esto que estamos viviendo ahora de las coimas y la corrupción con este sector, la verdad es que habla de lo lacra y de la calidad de cero humanidad que tiene esta gente. Y bueno, creo que fuimos tomando conciencia de a poco de que vienen por nosotros, de que vienen por las personas con discapacidad, por las familias, por sus derechos. Así que bueno, nada, estamos de pie, estamos en lucha. Es un sector difícil de movilizar y de visibilizar de conjunto porque, bueno, digamos, está muy disperso, pero es aproximadamente un 12% de la población que tiene discapacidad, entonces realmente es un sector muy representativo, muy amplio, pero que cuesta visibilizarlo como un colectivo todavía. Pero bueno, creo que han despertado a una masa de organización popular, porque todas las familias tenemos alguna persona con discapacidad o potencialmente los podemos tener. Creo que tenemos que visibilizar esto y bueno, y seguir luchando, ¿no? Ahora estamos en la lucha por el veto en el Senado, pero bueno, esto no se termina acá porque lo que están haciendo con las pensiones, el destrato, el maltrato, la verdad es que es de una crueldad que te toca en lo más profundo, y insisto que no tenemos que naturalizar ni acostumbrarnos, ¿no? Tenemos que seguir luchando para que esto se termine. Bueno, ¿no? Seguir luchando para estamos. que se termine y bueno, y sostener y potenciar toda esa articulación que va surgiendo. Pensaba, Sandra, Jorge, recordaba que Jorge Rafael Videla tuvo un hijo con discapacidad que no recuerdo Está si internado fue en la hijo, Montes de Oca, que hijo. siempre lo ocultó, ¿no? Sí, Digo, siempre lo ocultó porque le daba vergüenza. Porque haciendo links históricos, ¿no? Porque los genocidas ocultaban a sus discapacitados. Exacto. Bueno, no sé, hay resonancias. Saquen conclusiones. Piensen por ustedes mismos. Gracias, Lu. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta el jueves que viene. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Tandita. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos a pasar a otro tema. Bueno, miren ustedes qué increíble. La carrera de comunicación de la UBA ya cumple 40 años, me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer cuando se creó. Yo empecé a cursar ahí, hace 40 años empecé a cursar comunicación, impresionante. Bueno, este 29 de agosto, a las 17 horas en la Facultad de Sociales de la UBA se va a realizar una charla reflexión titulada Escrache, Condena Social y Comunicación. Nuevas prácticas para nuevos contextos. Traté de leerlo con los signos de interrogación que están en el título. Una de las expositoras va a ser Giselle Tepper,
de la agrupación Hijos de Capital, y está en línea con nosotros. Hola Giselle, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. 40 años de comunicación ya, qué increíble. Sí, sí. Bueno, muy pegaditos también a los años de democracia, ¿no? Me parece que también Claro. hay mucho ahí para desovillar. Y bueno, y se da este cruce de 40 años de la carrera de comunicación con los 30 años de Hijos como agrupación, como organismo de derechos humanos, y en este contexto, en este país. Y entonces dijimos, bueno, tenemos bastante para entrecruzar, así que vamos a estar charlando con compañeras del GAC, del Grupo Arte Callejero, que siempre estuvieron en estos años de lucha de los organismos, y también con las facultades sociales, con la cátedra en particular de Antropología y Comunicación, porque bueno, cruzamos algunas experiencias de hijos del GAC y también una cátedra que viene trabajando sobre cómo construimos otredades, ¿no? Y nos pareció que ahí había mucho en común, no para decir qué hay que hacer, sino para seguir juntándonos a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos en estos momentos? Claro. Ahora, el tema de la charla reflexión que hace, que apunta a los scratches y estos signos de interrogación, si son nuevas prácticas para nuevos contextos, bueno, necesariamente nos lleva a recordar cómo comenzaron los scratches cuando todavía no existían solamente los juicios por la verdad, cuando había gente condenada, pero no encarcelada, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las coordenadas que se pueden llegar a cruzar? A ver. La verdad es que lo pusimos con tantos signos de pregunta un poco porque nos gusta incomodar e incomodarnos, pero en realidad también porque muchas veces nos pasa en todos estos años de la agrupación Hijos que nos preguntan si los scratches son algo del pasado, si ya no se hacen, si son solo de hijos, bueno, y nos pareció importante también en el marco de qué acciones hoy podemos pensar desde la sociedad ante un gobierno que ejerce la crueldad y la miseria planificada, cuáles son también las estrategias que tenemos construidas. La verdad es que lo que quisimos de alguna manera pensar para mañana en este encuentro es con qué herramientas de las que hemos transitado y que hemos logrado construir justicia y luchar contra la impunidad podemos hoy armar, si se quiere, un recursero para las luchas. Y la verdad es que no sabemos si el scratch tiene que seguir llamándose de la misma manera, si es todo igual, si no, si sí, digo, está todo, nos parece en permanente debate. Sí, nos parece importante poder recuperar, como vos decías, qué fue en ese momento, cómo surgió, qué construyó, qué consenso social tuvo, qué fue la condena social cuando no había justicia, y efectivamente, bueno, qué pasa también tiempo después con la condena social, de alguna manera después de la condena judicial que están teniendo algunos genocidas cumpliendo, por ejemplo, el tiempo de condena. Hay como bastante ahí para tomar, pero principalmente nos pareció importante de alguna manera decir, bueno, nuestro recorrido fue este y sigue siendo este y tiene que dialogar con la sociedad, ¿no? Los organismos entendemos que tenemos que poder estar en diálogo. No, es muy buena la idea, porque yo veo que la palabra scratch sigue demonizada, sigue estigmatizada, y por otro lado también la asocio con la falta de justicia, porque cuando hubo scratches es porque no había justicia. Sí, ¿no? Cuando el Poder Judicial no estaba habilitado para juzgar a los genocidas y había condenas simbólicas, pero los tipos seguían caminando por la calle y yendo al almacén, al chino. Exactamente, y también el scratch como concepto lo trabajamos mucho con la idea de poner en evidencia, ¿no? Y sacar del anonimato, y me parece que eso es un mecanismo que también en algunas otras cosas, sin tal vez llamarlo scratch, lo hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué juez es el que nos parece que sacó un fallo injusto? ¿O quién nos endeudó por décadas? Y ponerle nombre, ¿no? A los hechos de nuestra historia que nos quitan derechos o que nos hacen vidas menos felices. Bueno, todo eso tiene que ver también, ¿no? Con esta idea de poner en evidencia no solo la impunidad, sino los nombres de la impunidad. Como vos decías, tal vez en ese momento al lado de alguna casa vivía un torturador, un apropiador de bebés, un violador, un ladrón de los bienes de los operativos. El médico de Campo de Mayo, el primer escrachado fue un médico de Campo de Mayo, me parece. De la ESMA. Fue José Luis Mañaco, que era un obstetra, era médico obstetra, y que en ese momento, bueno, a través de cierta información pudimos saber que estaba en los 90 trabajando
en el sanatorio Mitre, es decir, que mujeres que iban sin saber quién era, se atendían con una obstetra de la ESMA, o sea, mujeres embarazadas exponían sin saber sus cuerpos a esta obstetra, y nos pareció que eso no podía estar anónimo, ¿no? Entonces, ese fue el primer escrache. Con los años, con la ley de impunidad de Audiencia Vida y punto final, Maníaco solamente tuvo alguna condena específica por un caso de apropiación, y con los años, y ya bueno, con la recuperación de los juicios, con Néstor, logramos que tenga condena dentro de causa ESMA y robo de bebés, y ahora está suelto. ¿Por qué? Porque cumplió 2/3 de la condena, accedió a la libertad condicional y vive a 2 cuadras del Colegio Pellegrini. Entonces, bueno, está el escrache vigente, lo necesitamos, ¿cómo lo repensamos? Ya cumplí la condena. Esos debates los queremos construir en sociedad como hemos hecho siempre. Giselle, buenas noches, te saluda Jorge Blon, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, tengo una consulta en referencia a hijos y esa continuidad que hemos hecho alguna nota acá en Jugo de Limón referido a los nietos, nietes, que de alguna manera le dan continuidad a esta lucha de las madres, de las abuelas, de ustedes. ¿Cómo está presente en esta realidad que va a estar mañana en la mesa en comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, esa continuidad histórica que es también biográfica? Sí, entiendo que te referís a Nietes como organismo, que son justamente quienes se agruparon hace algún tiempo y hoy son el organismo más joven, digamos, y que también estuvieron participando en estos días, porque en realidad el encuentro de mañana se da en el marco de la Semana de la Memoria que cada año hace la Facultad de Sociales, y que tiene que ver con lo que el sábado conmemoramos como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y que, bueno, en este caso desde Nietes estuvieron participando en la semana también en otra de las tantas charlas que se están haciendo, que hicieron una entrevista en conjunto con nietos, sí, digamos, del organismo de abuelas, y la idea mañana también, digo, es obviamente cruzarnos generacionalmente, no solo con quienes integran organismos y son las generaciones que vienen ya después de hijos, sino también con estudiantes que hoy están yendo a una universidad pública que tiene que ser defendida porque está siendo avasallada por este gobierno. Así que esa mirada también la venimos trabajando muchísimo, no pensando que quienes son jóvenes, voten a quien voten, están haciendo algo mal y tienen que venir hacia nosotros, sino bueno, ¿cómo vamos hacia ahí también, no? ¿Cómo interpelamos? ¿Cómo podemos abrir caminos en donde de algún modo nos acerquemos, por supuesto con límites que tienen que ver con que entendemos que hay un punto en donde ya ante las prácticas violentas y más no hay diálogos posibles, pero antes de eso sí tenemos que seguir interpelándonos y construyendo espacios en común. Nosotros usamos mucho una palabra que es amucharnos, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles, y entendemos que es un momento de amucharse. Absolutamente. Entonces mañana a las 17 horas en las Facultades Sociales de la UBA, la charla. La verdad que yo le empezaría a preguntar, yo no sé de comedida, te lo digo, Giselle, pero me parece que antes de preguntarse por el escrache hay que preguntarse qué hacemos con la injusticia, porque el escrache es una derivación de la injusticia, es un subproducto es un producto de la injusticia, ¿no? Absolutamente, sí. La verdad que sí. Bueno, gracias por este ratito de charla, Giselle. Te mandamos a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, vamos a... Yo les decía si sacamos el tema porque ya está Lucas, pero no me contesta la producción. Que la producción haga lo que considera que el tiempo... Música, me dice la producción, música, así que...
escuchábamos. Estamos escuchando Y Volar con la pegatina y los Caligaris. Y Volar. Muy bien, ¿cómo le va Lucas Maida? Acá llego volando como los Caligaris, entro a la columna de territorio, Sandra, muy bien. Jorge, ¿cómo estás? Les cuento, hoy estamos con Aldana Sierpes. Ella es docente de educación especial y, como su campera lo indica, participa en el departamento de género del Club Deportivo Morón, del Gallito. Los que me conocen ya en la columna saben de mi patria chica. Intento recorrer el conurbano del país, pero siempre voy volviendo. Pero vuelve a Morón, vuelve a Morón. Volvemos una vez más. Aldana, quiero contar, antes que pasarle la palabra, para los que están escuchando radio y no nos están viendo, pueden imaginar una postal que se vivió en la semana que se votó la emergencia de discapacidad en diputados. Una postal hermosa de docentes alrededor de un megáfono. Sandra, Jorge, quizás la vieron entre tantas imágenes, fue una de las más viralizadas, porque con un megafonito y un celular, ellas hacían que todos puedan escuchar ahí afuera qué ocurría. Bueno, Aldana es la docente que estaba teniendo ese megáfono y queremos escucharla, queremos conocerte, Aldana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y para todas. Hola, Un placer Aldana. estar acá. Discúlpenme, acá vengo a las corridas porque vengo del club. Ay, no fuiste a la peluquería. ¿Cómo? No fui a la Qué peluquería, barbaridad. me fui al club a resolver otras cuestiones. Siempre Muy bien. la lucha nosotros. Ahí va. Aldana, decíamos que estuviste, bueno, y estás, ¿no?, dando la lucha junto a todo el colectivo de compañeros y compañeras que están peleando por la emergencia en discapacidad, poniendo este tema de relieve. Es un tema que está hoy en día en la política nacional, el tema furor, podemos decir. Hay muchas cosas que se pueden hablar de eso, pero queríamos contactarte porque te vimos llorando, muy emocionada en aquella jornada en diputados con tu megáfono. Queremos saber qué hay atrás tuyo, qué escuela trabajás. Sabemos que sos de una escuela, de un instituto de educación especial en Morón. ¿Cómo le pega esto a la comunidad? Nosotros de territorio siempre queremos escucharlos a ustedes y conocer el otro lado, lo que está pasándole al pueblo de a pie. ¿Cómo le pega a la comunidad con discapacidad todo esto que está ocurriendo? Bueno, acá estamos. La verdad que, bueno, me presento un poco. Yo soy Aldana, soy docente de educación especial, trabajo con personas, con jóvenes con discapacidad intelectual. Trabajo en el Instituto Blanquerna, que si bien es una escuela privada, no es una escuela que quienes la paguen son las familias de los estudiantes, sino que quien paga la escuela o quien abona el servicio serían las obras sociales, por lo cual todo lo que tiene que ver con esta emergencia de discapacidad a nosotros nos afecta también, ¿no? Teniendo en cuenta que los pagos de las obras sociales, incluso de los programas nacionales, son quienes pagan recién a 90 días y que los valores no están actualizados, sumado a que un alto porcentaje de nuestros estudiantes no viven en las cercanías de la escuela, sino que viven en otras zonas como Moreno, como Pontevedra, como Merlo Gómez. Entonces necesitan de un transporte y ese transporte hoy en día, si el litro de nafta, voy a decir cualquier número, ¿no? Pero está a 500 pesos, a ellos las obras sociales les están pagando por nomenclador, que ahora les digo un poquito de qué se trata, 100 pesos. Entonces no hay forma de cubrir los gastos y corre peligro el transporte de estos chicos y a su vez que ellos puedan asistir a la escuela. Nuestro rol como docentes y el rol de la escuela. Este nomenclador vendría a ser, para quien no conoce, es la guía o quien marca los valores de las prestaciones para las personas con discapacidad, sea transporte, sea terapeutas, sea un centro de días, etcétera. Todo eso se basa en este nomenclador que hace bastante tiempo que sus actualizaciones eran bajas tal vez, pero hace 1 año y medio que esta actualización no se da. Entonces estamos muy pasados de la realidad. Sumado a esto, a mí particularmente me toca desde todos lados. Soy estudiante, no soy ajena a la comunidad con la que convivo 8 horas por día. Mis estudiantes, sus familias, mis compañeras, que algunas tienen hijos o familiares que tienen alguna discapacidad y que también lo viven en primera persona, teníamos que salir a la calle, teníamos que acompañar.
no son 2 o 3 personas, hay un montón atrás y teníamos que salir a acompañar, como hicimos la semana pasada, el 20 de agosto, y como hicimos jornadas anteriores, ante esta ley de emergencia de discapacidad que salió, que el presidente la vetó, y que ahora volvemos otra vez a decirle no a este veto, porque las personas no están pidiendo privilegios, están reclamando por sus derechos, para que no se vulneren sus derechos, ¿no? Sí, contundente, claro, lo que decís, Aldana. Esto que mencionas último, van al Senado, ¿verdad? El título de hoy, de la columna es justamente esto, ¿no? De acá para adelante, ¿qué queda? Sabemos que es la semana que viene, ¿verdad? Sí, yo de mi parte todavía no tengo la confirmación exacta, pero la semana que viene estaremos ahí porque se trataría todo esto, yo particularmente hoy no lo tengo confirmado, pero se trataría en Senado, como la semana pasada se trató en diputados, que fue una batalla bastante compleja, de que no sabíamos si iba a haber quórum, si no iba a haber quórum, se trataban temas complicados, ¿no? No era solamente discapacidad, también estaba el acompañamiento a los jubilados, pero bueno, fueron muchas batallas que se dieron ese día. En particular a nosotros nos tocó la de discapacidad, que por suerte tuvimos mayoría y tuvimos un pasito más. Ahora nos queda una batalla más, que es el Senado, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a estar acompañando a las familias, acompañando a estudiantes, porque estas movilizaciones son movilizaciones sumamente pasivas, en donde van estudiantes, van personas con discapacidad, con movilidades reducidas, en donde no somos violentos, en donde no somos personas que vamos a reclamar por algo que no corresponde. Sin embargo, jornadas anteriores hemos recibido maltrato de las fuerzas de seguridad, han salido en los medios de comunicación, y esta última jornada, por suerte, tuvimos un poco de respiro o una alegría, esas pequeñas alegrías de las que uno se aferra fuertemente para seguir en esta lucha, ¿no? Y bueno, Aldana, te hago una perdona, se dio este video viral que vos decís, que sin quererlo, sin pensarlo, sin buscarlo, siendo solidario y empático con el otro para que pueda escuchar, de repente salió viral el video de todos escuchando y abrazándonos al momento de salir la votación. Así es, una postal de esa jornada de lucha, que bueno, que fue hermosa la postal, muy emotiva. Decías que va la familia, que van los estudiantes. ¿Logran hablarlo en el día a día adentro de la escuela con estudiantes? ¿Esto cómo se traduce que un día la seño, la maestra, no está yendo a clase, está yendo ahí a congreso, una marcha? ¿Lo logran hablar con ellos también? Sí, siempre se habla mucho con las familias, se habla mucho con los estudiantes, particularmente este año con los grupos que yo tengo. Trabajamos en conjunto con una compañera un proyecto en donde enfocamos en que ellos, yo hoy soy docente de jóvenes entre 13 y 15 años, y que ellos puedan conocer sus derechos, puedan conocer qué es lo que ellos tienen, o cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, ¿no? Y entre estos derechos están los derechos de las personas con discapacidad, y la lucha por estos derechos. Y no es casual que varios estudiantes nuestros con sus familias estén ahí en la calle, que hayamos ido juntos y que hayamos hablado, y que hayamos vivido en primera persona o en el momento todo eso que estuvimos trabajando en las aulas, ¿no? Impresionante, la verdad, como dice esa frase, maestro que lucha está enseñando. Me parece que está claro el ejemplo que trae Aldana. Y bueno, te vemos con la campera de Morón, nombrábamos a Morón, decías que venías del club. ¿En dónde participás? ¿En qué área del club estás participando? Si te está quedando tiempo en estos tiempos también. Difícil mis días, estos días. Sí, además de ser docente, además de ser mamá, soy hincha del Gallo y pertenezco al departamento de género del Club Deportivo Morón, ¿no? En un club de fútbol, pertenecer al departamento de género es tarea ardua. Seguro. Es mucho el trabajo que tenemos. Pero por suerte contamos con el apoyo de la comisión directiva del club, y eso es sumamente importante. Venimos trabajando codo a codo con la comisión y con las diferentes áreas que están en el club, ¿no? Hace aproximadamente 3 años que ya soy parte del departamento de género, y la verdad que junto con mis compañeras, que me saco el sombrero con ellas, venimos trabajando codo a codo
para nosotros nuestro lema es un fútbol sin violencia, ¿no? Y respetuoso. En estos Tal tiempos tan violentos, pensar en un fútbol sin violencia. Qué interesante que contás ahí, nos permitimos desmechar un poquito un segundo tema acerca de lo que realizás en el Club Deportivo Morón y te agradecemos por habernos actualizado sobre la lucha que se da, que se dio y que se dará para que se apruebe la emergencia en discapacidad. Te mando un abrazo enorme, Aldana, y desde aquí, desde la columna de Territorios, deseamos muchas fuerzas. Un beso, Aldana. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darme el espacio para poder contar esto que estamos viviendo en este sector. Me va, gracias. Abrazo enorme, compañeros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Lucas. Abrazo grande. Vamos a la Chau, última chau. tanda. Chau, chau. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. ¿Viste que muchas veces se preguntan con flor o sin flor? Es con flor. Se viene, la sin inteligencia artificial. O mejor dicho, en la flor de Barracas. Este viernes 29 a las 21 estoy en Suárez 2095 para hacer Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la comida, las modas y, bueno, sí, la locura generalizada. Entradas por Paz Line llamando al 11 35 90 57 45. Viernes 29. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Line. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM 530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM 530. Bueno, ahí volvimos y antes que nada lo voy a despedir a Jorge, que se va. Bueno, la semana que viene lo vamos a tener, pero va a estar no sé dónde en un retiro con los curas. En Córdoba. En Córdoba. Sí, efectivamente, compartiendo con los curas en Opción por los Pobres, honrado por haber sido invitado, igual que el año pasado. Bueno, así que vas a salir desde allá, desde Córdoba. Así es, así que saludo hasta la semana que viene, un fuerte abrazo para todos y todas. Bueno, que tengas buen viaje y saludos a los curitas. Gracias, chao, chao.
Chau, chau. Y vamos a saludar ahora a Santiago Liaudat. ¿Cómo estás, Hola, Santiago? buenas noches, Sandra. ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Bueno, vamos a retomar este ciclo sobre el proyecto nacional. historia y utopía viene ahora. Exacto, estamos en el 9º episodio ya, estamos trabajando proyecto nacional y distintas dimensiones. La semana pasada analizamos la relación con la autoestima y la identidad nacional, Sí. y hoy vamos a charlar un poquito del papel de la historia y la utopía. Y bueno, para comenzar, identifiquemos cuál es ese papel, ¿no? Porque hemos tenido una aproximación a estos dos temas en distintas columnas a lo largo de estos 2 años ya que hace que estamos con esta columna. Bueno, tratar 2 de años sistematizar. ya. Sí, Guau. 2 años. ¿Cuál es el papel de la historia y de la utopía en un proyecto nacional, ¿no? Entonces, bueno, en relación con la historia, podemos decir que la historia es suelo firme, ¿no? Son raíces, donde tienen que apoyarse cualquier proyecto, cualquier propuesta de destino colectivo. Es decir, la historia nos aporta identidad, memoria, sentido de pertenencia, conocer las luchas de la independencia, las conquistas sociales, los fracasos también, por supuesto, las resistencias a los procesos de dominación externa. Es decir, todo eso constituye una comprensión acerca de dónde venimos, ¿no? Y qué fuerzas nos constituyen. Entonces, la historia tiene un papel muy importante, como dice aquella frase en latín, ¿no? La historia es maestra de la vida. Bueno, la historia evidentemente enseña, ¿no? Y cuando uno trata de hacer borrón y cuenta nueva, como tratan en general los proyectos neoliberales, van a tratar de borrar esa presencia de la historia en la sociedad, ¿no? De la conciencia histórica. Porque precisamente la historia es lo que nos permite entender qué sucedió para precisamente no volver a repetirlo. La historia es Pero la que también nos da es la razón. Bueno, sí, desde otro punto de vista, sí, exacto. Pero más allá de eso, y ciertamente, en la historia encontramos las raíces, ¿no? de esa identidad sobre la cual charlábamos la semana pasada. Fíjate que la historia incluye tanto elementos positivos como negativos, ¿no? Claro. Uno no puede hacer una reconstrucción histórica solo de lo positivo, que es necesaria, por supuesto, porque ahí uno ancla también el orgullo, ¿no? Y la autoestima, sino también los elementos negativos precisamente para ver qué cosas no repetir, ¿no? Entonces, evidentemente la historia tiene un papel muy importante. Es la experiencia concreta que hemos transitado como pueblo y que en buena medida es lo que nos constituye como pueblos, que nos da cohesión en la medida en que reconocemos ese camino recorrido, ¿no? En común a pesar de nuestros conflictos y nuestras contradicciones. Entonces, el papel de la historia evidentemente es muy importante, y sin ese anclaje histórico, un pueblo tiene el riesgo, obviamente, de perder cohesión, de fragmentarse y, lógicamente, de ser caldo de cultivo para proyectos de sumisión, ¿no? Como ya hemos analizado también en esta columna. Entonces ahí tenemos un papel de la historia muy importante. Veamos ahora qué pasa con la utopía, porque pareciera que estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, la utopía parece dirigirse más hacia el futuro, ¿no? Un horizonte de sentido. Siempre utopía, por supuesto, entendida no como una fantasía irreal, sino como una imagen de futuro deseable, como una visión inspiradora. Como un rumbo. Como aquello que nos propone. ¿Cómo? Como un rumbo. Exacto, como aquello que nos propone una metas superiores, ¿no? Y generalmente identificada con valores que son muy sentidos, ¿no? La justicia, la igualdad, la dignidad. Bueno, ellos movilizan sobre todo el valor de la libertad. Yo creo que hay que recuperarlo porque es un valor que Sí, totalmente, tiene que porque estar anclado. de libertad no entiende nada. Tal cual, tal cual. Entonces la utopía va a estar muy vinculada siempre a estos valores, a la idea del sentido, ¿no? De los horizontes de sentido, a la esperanza, a la imaginación política, esto hay que decirlo, ¿no? Cuando carecemos de utopía solemos caer en un pragmatismo medio estéril o en una idea de la política muy chata. La utopía siempre enriquece la imaginación política, permite pensar en alternativas, mantiene viva, diríamos, la capacidad de soñar en un mundo distinto. Entonces, evidentemente la utopía va a tener que ver con lo posible, no con la experiencia de lo concreto, de lo vivido, que incluso eso vivido puede servir para alimentar la utopía, lógicamente, ¿no? Pero la utopía siempre es algo que va más allá, ¿no? Que nos da, como dijiste vos, una dirección, un hacia dónde ir. En cierto modo, y recuperando la expresión de Cirigliano, ¿no? La utopía es historia anticipada, ¿no? Es aquello que nos proponemos vivir y que va a dar el horizonte hacia el proyecto nacional.
Entonces ahí tenemos dos polos, ¿no? La historia, que en cierto modo remite más al pasado, la utopía, que remite más al futuro, y la tercer pata de esta relación que queremos trazar, que es el proyecto nacional, que es lo que nos convoca en este ciclo. Y bueno, podemos decir, teniendo estos dos polos como referencia, que el proyecto nacional es la mediación entre estas dos dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se nutre de la historia, ¿sí? En la historia encuentra sus raíces, encuentra su legitimidad, pero al mismo tiempo se orienta hacia una utopía, ¿no? Proyecta un futuro común. Entonces, tiene esta dimensión de mediación entre este pasado y este futuro, y al mismo tiempo tiene un papel muy pragmático el proyecto nacional, o debe tenerlo, porque tiene la función de traducir estos ideales, ¿no? En objetivos concretos, si no caemos en un utopismo abstracto, ¿no? Digo, objetivos concretos, estamos hablando, por supuesto, de políticas educativas, de desarrollo, económicas, de fortalecimiento de la soberanía. Es decir, el proyecto nacional tiene que ser una mediación, pero que tiene que tener la forma de una hoja de ruta, ¿no? Tiene que decirnos cómo se transforma esa memoria en un presente y ese sueño también de futuro en un presente. Entonces ahí tenemos básicamente la relación dialéctica entre estos tres elementos, ¿no? Historia, utopía y proyecto nacional, que el desafío es precisamente articular esas tres dimensiones, ¿no? Porque si perdemos la memoria histórica, olvidamos quiénes somos, olvidamos las lecciones del pasado, vivimos una especie de presente perpetuo medio sonso, medio infantil, incapaz de reconocer el camino recorrido con sus aciertos y sus errores, ¿no? Parece que arrancamos siempre de cero, que es un poco la sensación que parece que tenemos en Argentina a veces. Más que Sin arrancar utopía, siempre de cero, lo que nos llama la atención es cómo tropezamos siempre con la misma piedra. sí, tal cual, pero ahí está también el trabajo Que se llama en términos de Caputo. Jauretche. Sí, de la colonización pedagógica, cultural, el papel de los medios, todo lo que ya hemos charlado tantas veces, ¿no? Es decir, cómo logran permear sobre la conciencia social en la dimensión histórica para construir estos olvidos, ¿no? Es decir, el olvido no como una carencia, sino como una construcción, ¿no? Esto también lo decía Scalabrini, ¿no? La idea de la ignorancia planificada, ¿no? Hay una planificación de la ignorancia para que esto pueda volver a suceder y que se nos muestra a los Menem como que fueran el menemismo la panacea de la Argentina, o la generación del 80 como que fue la Argentina ideal, ¿no? Sin reconocer Claro. que lo que surgió después viene un poco a reaccionar a eso. Darle una estatura de prócer a Menem fue Tal adelantar cual. que iban a chorear a cuatro manos. Bueno, entonces ahí tenemos la memoria histórica, que es una dimensión quizá más perceptible, ¿no? Para el común de los compañeros, que tenemos en general una conciencia más clara de esto. La dimensión utópica, somos un poco más esquivos a pensarla. Parece que la utopía, sobre todo después de los 90, después de la caída del muro, el pensamiento único, nos ha costado volver a incorporar la utopía en el discurso. Está esta frase famosa de Mark Fisher, ¿no? El autor de Realismo Capitalista, que dice esto de que tenemos más fácilmente a la mente, se nos viene a la mente más fácilmente la destrucción del mundo y de la vida que el fin del capitalismo, ¿no? Parece que Y el que es más fácil capitalismo se ha destruir vuelto... el planeta que Claro, el capitalismo. que pensar una alternativa al capitalismo, ¿no? Y Argentina pensó en su tradición, en su historia, tanto en las corrientes socialistas como en el justicialismo como filosofía, esfuerzos por pensar un sistema social que no estuviera guiado por la ganancia, sino por otros valores, como puede ser precisamente el valor de la justicia social. Y eso ya es un cambio muy significativo en la lógica de un sistema, ¿no? Entonces, volver a recuperar la utopía creo que tiene un valor muy importante y que todavía sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Y finalmente el proyecto nacional, sobre el cual seguiremos trabajando semana tras semana, que es esta dimensión lógicamente más pragmática, más organizativa, más de hoja de ruta, que tiene que ir articulando todos estos elementos, sobre los cuales hemos visto ya algunos, pero que iremos viendo en las próximas semanas los restantes. Ok, a mí me parece ya para ir despidiéndote, Santiago, que un principio que se me ocurre, porque yo también estoy en la idea de reponer palabras, de limpiar ideas, ¿no? Que nos han afanado y que han ensuciado. Pero hablando de utopías, me parece que reponer la idea de justicia social como algo beneficioso para todos
es absolutamente necesario después de las injurias que sufrió la expresión y el concepto. Tal cual, sí, justicia social, Estado, Claro, claro. Soberanía, Todo eso hay que reponer, el valor de sí, todo eso hay que absolutamente. reponer. Incluso, insisto, la noción de libertad es muy importante en las luchas populares de toda la historia humana, básicamente, ¿no? Sí, han logrado hacer esta inversión ideológica que muy bien describió Marx en su época, donde el dominador aparece como dominado y ellos parecen luchar por la libertad, cuando no tienen ningún problema con sus libertades. No, es solo un sketch, es un sketch que no tenemos. Es un sketch, pero que tiene una función ideológica muy potente, ¿no? Y de hecho la estamos sufriendo. Así que comparto tu preocupación y le agregaría que en esa recuperación de conceptos, que son ideales, que son valores, que no son conceptos meramente descriptivos, si tienen una carga normativa muy fuerte, porque nos invitan a ir más allá de cómo están las cosas en este momento. Entonces, cuando vos decís justicia social, no estás describiendo un aspecto de la realidad únicamente, sino que estás levantando una bandera que te orienta hacia el futuro, hacia dónde tenés que ir. Entonces, incluye muchas palabras, acciones, incluye muchas acciones, sí. Exacto, son palabras muy pesadas, muy importantes. Más, yo pensando en esta columna recuperaba en otros proyectos de la Argentina cuál era el papel de la historia y de la utopía, ¿no? Entonces pensaba en el proyecto del 80, que es inevitablemente una referencia, ¿no? Porque fue un proyecto muy importante que construyó la historia oficial. Entonces vos tenés una historia muy clara, ¿no? Europeización, inmigración, modelo agroexportador, educación común, todo ese paradigma. Y una utopía que ellos proponían, muy clara, ser Europa en América. Esta es la utopía, ¿no? Progreso, modernidad. ¿Sí? Cada una de esas palabras tuvo un efecto tan grande y tan potente que todavía hoy siguen siendo parte del imaginario argentino, ¿no? Y también, por supuesto, el proyecto del peronismo, que hace otra historia, ¿no? Va a recuperar la imagen de los caudillos federales, va a reivindicar a Irigoyen, va a hacer todo eso, a San Martín, va a hacer esa recuperación. Y al mismo tiempo va a proponer una utopía muy clara, ¿no? La Argentina justa, libre y soberana. Punto. Y ahí entramos todos. Entonces, ese juego tan claro de espejos, ¿no? De historia-utopía, creo que es muy útil en la definición del proyecto nacional, sobre todo cuando estamos en esta época de tanta, como bien decís vos, tergiversación de palabras y de valores, ¿no? No solo de palabras. Es cierto. Gracias, Santiago. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. No, el lunes y jueves estaré en Río Grande, Tierra del Fuego, allá acompañando. El lunes, siempre me sorprendes. Bueno, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Chau. Hasta el lunes. Chau. Nosotros, Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Me tomé un mate muy frío, por eso tengo cara de asco. Bueno, no sé por qué se me enfría tanto. No sé si se enfría el agua o se enfría la yerba. ¿Ustedes saben qué pasa cuando se enfría el mate? Bueno, pregunta existencial. Después de la historia y la utopía, vengo yo a preguntar semejante pelotudez. Pero bueno, vamos con los mensajes. Hola Sandra y Jorge. El diablo entra por el bolsillo, dijo Francisco. Entra en el bolsillo de los garcas. Hay millones de bolsillos vacíos de trabajadores, jubilados y pobres. Esto se puede resolver con una ley estableciendo, como en la Constitución de La Rioja, la renta básica universal, canasta básica, para terminar de una vez, debe ser, con el hambre en la patria. Se puede, fuera del bimonetarismo y el robo especulativo de la timba financiera. Abrazo, Héctor. Perdón. Hola Sandra, soy Mirta de Valvanera. Petri hizo un contrato con la Suizo-Argentina por medicamentos por 25.000 millones semestrales, renovable automáticamente, y no dan medicación oncológica ni para diabetes, y las farmacias están desabastecidas. Por eso yo me pregunto, Bullrich también para seguridad compró, no sé, 6 palos verdes de medicamentos. ¿Existen esos medicamentos? Eso es lo que tiene que averiguar la justicia, ¿no? ¿Existen esos medicamentos? Y si existen, ¿dónde están?
¿Y a quién se los daban? Si defensa ni seguridad no dan. Y ojo, porque además de de las coimas de Andis, de la estafa con esta droguería, quedó pendiente, colgadito en la agenda, el tema del fentanilo contaminado, que son más de 100 muertos por el fentanilo contaminado. Y eso tiene que ver también con la desregulación de Sturzenegger. No nos olvidemos de eso, porque son más de 100 muertos, más que la AMIA. Así que tiene una envergadura enorme que también se está tapando con esto. No es que una cosa tape la otra, porque todas son inmundicias, pero hay que recordar todas las inmundicias que están haciendo. Es impresionante lo de la Suizo-Argentina y hay que saber, tenemos que saber, queremos saber, tenemos derecho a saber qué carajo hacían con la Suizo-Argentina, por qué le pagaban tanta plata, cuáles eran los retornos, quiénes cobraban retornos. Ya sabemos que Lule y Karina, pero en realidad Spanuolo se quejaba de que le sacaban la coima grande y le dejaban vueltitos de 30 lucas, de 30.000 lucas verdes. Esta gente a $30.000 le llaman vuelto. Se dan cuenta que viven en otra esfera, en otra galaxia, pertenecen a otro mundo. El nuestro les importa un carajo. No están en donde están, ni cobran lo que cobran, ni hacen lo que hacen, pensando en gobernar. Gobernar les importa 3 carajos. Lo que quieren es aprovechar el cuarto de hora. Y son una manga de lúmpenes delincuentes. No cabe ninguna duda de eso. No hay que esperar más, no hay que... Nosotros lo imaginábamos, lo sospechábamos, pero no podíamos decir, no somos Ludovica Esquirru, no podíamos decir que este es el año del tigre y entonces todos los libertarios son unos boludos, o son unos ladrones, porque además tampoco son libertarios. Son raros, son perversos y son chorros, les gusta meter la mano en lo que no es suyo de una manera impresionante. Seguramente tuvimos muchos políticos corruptos, seguramente no, tuvimos muchos políticos corruptos, pero estos vinieron solo a robar. No piensan en absolutamente nada más. ¿Ustedes se imaginan a Milei pensando en una política de Estado? ¿Se imaginan a Caputo pensando en una política productiva? ¿Se imaginan a alguno de los ministros de este gabinete pensando en algún proyecto para mejorar nuestra vida? No, están en la de ellos. Este voto fue el error más grande que cometió el pueblo argentino, porque incluso si los que votaron a Milei detestan al peronismo, si detestan, no sé, si detestan a Cristina, si detestan lo que sea, por lo menos quiéranse ustedes, queridos. Respétense ustedes. Porque este tipo les está metiendo la mano en el bolsillo, nos está metiendo la mano en el bolsillo a todos, a los que nos gusta Cristina y a los que la odian también. Así que, bueno, otro mensaje. Cristina es nuestra gran lideresa y no se calla aún presa y sigue conduciendo. Elena de Montserrat. Otro, hola Sandra y Jorge, los escuchamos, Alicia, Horacio y Marcos, y les quiero decir que hay que recordar a Néstor que hubiera estado cumpliendo años. Otro mensaje, hola Sandra y compañeros, hoy te mando un mensaje cholulo porque es jueves y necesitamos descontracturar. Ah, mira cómo te diste cuenta. Yo sí, los jueves necesito descontracturar. Me encanta esa esgrima pendenciera que le haces a Jorge. Es que es nuestro vínculo. No tenemos otra manera de comunicarnos. Es como decís vos, esgrima pendenciero. Es esgrima pendenciero, sí. Es nuestra forma de vincularnos. Me matan de risa. Gracias por eso. ¿Seguís dando talleres de escritura? Sí, sigo dando y necesito alumnos, que tengo pocos alumnos. Si te metes en mi Facebook o en mi página web,
que es www.sandrarusso.com. Ahí pinchadito está los horarios del taller. Doy los martes de 11 a 1 y doy los viernes y doy los domingos. Los domingos les digo que es un horario, doy taller los domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche. En realidad yo no sé a los talleristas si les gusta, supongo que les gusta, pero a mí me encanta porque se me pasa el tiempo de bajón del domingo hablando de literatura y de narraciones maravillosas. Este último domingo leímos Parece una tontería de Carver, fue genial. Bueno, nada, eso. Me viene bien que me preguntes porque me vienen bien hablar de los talleres, que es mi segundo trabajo, porque necesito trabajo. Todos necesitamos trabajo, ¿no? Todos necesitamos trabajo. Buenas noches, Sandra. Es Corrientes. La señora que hablaba es correntina. Ah, lo que pasamos no era Junín, era Corrientes entonces. Perfecto. Tonadita hermosa de mi pago. María de Delviso. Gracias, María, por avisarme. Yo escuché Junín y pensé que era del día anterior, que pasó una escena muy parecida, la de ayer de Junín y el de Lomas, digo, y la de ayer de Lomas y la de hoy de Corrientes fueron muy parecidas. Por eso uno empieza a sospechar, ¿no? ¿No será que va para que se arme quilombo y que se hable del quilombo y del salvajismo kernerista? Pero no son kerneristas los que van, como escuchamos a esa señora, son los que este tipo está perjudicando, son las personas a las que este tipo les está tomando el pelo, a las que les está choreando los recursos, porque ese 8% que pide Karina, del que recibe el 3%, esos $800.000 que recibe mensualmente esta mina, que yo lo digo, mientras lo digo no lo puedo creer, porque hay que tener alma de chorro, para recaudar de esa manera. Yo no tengo, creo que nadie en la historia robó a mano tan alzada y armada como esta gente. Pero lo que nunca hay que perder de vista es que esa guita que se está embolsando esta mina y el otro Menem, todos los Menem parece, con esa guita se tendría que estar atendiendo a los discapacitados. Esa guita les pertenece a ellos, es de ellos. No solo nos están robando a nosotros, sino que están robando la plata que se les está adjudicando a los discapacitados y los están mandando al muere de una manera y los están haciendo sufrir todos los días. Ustedes imagínense, hablamos en la nota de Lucas Maida hoy, lo que implica la desorganización de una familia que tiene una persona o un hijo con discapacidad y que tiene más o menos la estructura armada, y de repente la loca se chorea todo y no tenés más micro, no tenés más terapia, no tenés más escuela, no tenés más nada. ¿Pero y por qué? ¿Por qué hay que bancarse esas cosas? Sandra, la entrevista a la joven que... Junín es la calle, me dicen. Bueno, leo uno más y ya está. Sandra y Jorge, compañeros queridos, gracias por Leonardo Fabio. Cuando puedan, pasen algo de Luciana Yuri y su sobrina. La cantó en el programa el otro día, la adoramos a Luciana. Bueno, y me pregunta por Victoria Villarroel, de quien no tengo la menor idea, y por el momento prefiero quedarme sin la menor idea. 21:59 de un jueves, así que bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. Próximo programa, como todos los jueves, El Refugio con Osvaldo Quiroga. Nosotros nos reencontramos naturalmente el lunes a las 8 de la noche aquí por la 530. Buen fin de... En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados.